Hola, mi nombre es Elías Parmillán, soy alumno del tercer semestre Grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para hablar sobre lo que es la estadística inferencial. Es de la materia, estadística inferencial. Va a hablarse de la unidad número 1, introducción a la estadística y el resumen y gráfica de datos. En este video vamos a ver varios ejercicios, varios problemas. Estos problemas también una respuesta de cómo se solucionaron y en qué me basé para darle esa solución. El ejercicio número 1 aparece en el punto 1.2, pensamiento estadístico, del libro de Triola. Dice, la instrucción: utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, o posible y probable. Dice el ejercicio de la página 9, el ejercicio número 7, se llama Super Bowl. Y dice, los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98 puntos. Mi respuesta dice, poniendo a un lado el tecnicismo sobre el fútbol, o sea que no vamos a hablar si Denver y los Broncos de Denver y los Gigantes de Nueva York se han enfrentado o algo así, no. Nada más vamos a poner a un lado ese tecnicismo y dice, pero tomando en cuenta que las posibilidades de obtener 120 y 98 puntos sí es posible. ¿De qué manera sería posible? Pues obteniendo un gol de campo que vale 3 puntos o anotar un touchdown que vale 7 puntos con todo y ya el gol de campo, y taclear un jugador de una zona en una zona de anotación, en su propia zona de anotación, vale 2 puntos. Yo considero que el planteamiento del problema es posible y probable gracias a este planteamiento de mi respuesta. A las 3 posibilidades de obtener puntos. Haciendo combinaciones podremos obtener 120 y 98 puntos. En el problema número 2, que es el ejercicio número 11 de la página número 11, que se llama Suprema Corte, dice, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Dice mi respuesta, considero que este problema solo sería posible si este fuera un requisito para la aceptación del personal que labore dentro de los magistrados, pero es improbable porque no tendría sentido que este fuera un requisito indispensable. ¿A qué me refiero? Me refiero a que pues es posible, o sea, es posible que haya gente que tenga la misma fecha de cumpleaños dentro de en el mismo lugar de trabajo, pero es muy improbable que todos, así como dice el ejercicio, todos tengan la misma fecha de cumpleaños. Se me hace ilógico y por ahora sí que con pensamiento crítico, el pensamiento estadístico sería muy difícil, muy difícil. El siguiente ejercicio dice que es el 1.3, se llama tipo de datos. Dice el planteamiento del problema, dice, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Dice que el ejercicio es el ejercicio número 5 de la página 16, se llama ingreso y educación. Es una muestra grande de hogares, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos, dólares, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Digo dólares porque pues estamos hablando de censos en Estados Unidos. Entonces, la respuesta que yo di dice, en base a la definición del valor estadístico y parámetro que muestra el libro de Mario Triola, que es el libro donde nos basamos para encontrar estos ejercicios, y es el dado por la materia, dice, para este ejercicio se puede concluir que es un valor estadístico, puesto que se está tomando la información de una muestra y aunque sea grande, esta no corresponde a la población total. Recordando que pues la definición de un dato un dato estadístico y un dato como de un parámetro, un valor de estadístico y un valor de parámetro, difieren en que el estadístico se refiere a la población, a la muestra, está dado en base a muestras, y los parámetros estamos hablando de un total de una población dada.
Y pues aquí claramente en el ejercicio dice pues en una muestra grande de hogares y no dice en todos los hogares de Estados Unidos, no, o sea, el planteamiento es claro diciendo que es una muestra grande nada más. El siguiente punto es el 1.3 y se llama tipo de datos. Los tipos de datos dice que determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Esta pues es la instrucción del ejercicio. El ejercicio dice que es ejercicio número 13, página 16, dispositivos para cruzar las calles. El planteamiento dice, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo del New York Times. Bueno, la respuesta que yo di en base a lo que viene igual en el libro, dice, por el contexto del ejercicio y analizando los datos que se están analizando, se puede deducir que está hablando de cantidades discretas, pues como se define en el libro, la cantidad de dispositivos son dados, de los datos son contables y finitos. Quiere decir que, eh, bueno, basándonos en la definición, los datos discretos deben de ser contables y finitos, mientras que los continuos pues pueden ser fraccionados, irracionales o que tengan enumeraciones continuas que vayan pues a continuar, valga la redundancia. El siguiente ejercicio igual es del 1.4, pensamiento crítico, y dice en el ejercicio del ejercicio número 7 de la página 23, que se llama perfil racial, dice, en un estudio se reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión que da el ejercicio dice, en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Las instrucciones de este ejercicio no las apunté aquí porque estaban muy largas, pero pues básicamente decía que nosotros teníamos que crear una nueva conclusión en base a los datos que nos estaba dando el ejercicio. En este ejercicio, que es el número 7, dice, bueno, yo puse la respuesta que en el condado de Orange la policía no considera prudentes al manejar a las personas de grupos minoritarios. Y puse esto más que nada pues para no decir algo un poquito más fuerte, ¿no? Que realmente, como dice el título del ejercicio, queda en duda en tela de juicio si es un perfil racial en donde se está basando la policía. Pero dice, por ende, gracias a que la policía no considera prudentes al manejar a las personas de grupos minoritarios, pues estos extienden más multas a ellos que a los caucásicos. En el ejercicio 1.4, digo en el apartado 1.4, que igual se llama pensamiento crítico, que es el mismo que el anterior, dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Dice, en el ejercicio número 10 de la página 24, árbol de Navidad, el proveedor del servicio de Internet America Online, AOA, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. El AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Bueno, mi respuesta es no, no se puede concluir que el 66% de las personas les gustan los árboles reales. Pero ¿por qué escogí esta respuesta? Antes de dar la respuesta que yo escogí o el porqué de que no puede ser, quiero aclarar que, por ejemplo, en el libro nos indicaba que
habían habían varios tipos de encuestas, y básicamente la encuesta que era por respuesta voluntaria se descartaba como un dato estadístico para poder dar este tipo de conclusiones. Por eso es que yo puse esto a continuación. Dice, las personas, puesto que al ser una encuesta de Internet representa el grupo de respuestas voluntarias y pierden valor en la estadística, lo que sí se puede deducir sería lo siguiente. El 66% de las 7.073 personas que usan AOL prefieren usar árboles reales en sus navidades. Como mencioné anteriormente, pues como no se está estudiando una población total, porque sería imposible estudiar una población total, lo ideal hubiera sido que hubiera sido una muestra, pero esa muestra se le hubiera hecho una encuesta personalmente, no un tipo de encuesta voluntaria, para poder encontrar una respuesta más concreta. Bueno, el punto 1.5 dice que se llama recolección de datos muestrales. El ejercicio daba la instrucción que determináramos si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Este ejercicio se llama prueba de la equinacia y es del ejercicio número 8 de la página número 35. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 700 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia en 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de la Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, The Taylor et al. Journal of American Medical Association, volumen 2, Vol. 219, number 28. La respuesta que yo di dice, se determinó que en este ejercicio se trató de un estudio experimental, puesto que se hicieron modificaciones a las unidades experimentales para la observación del resultado y cómo habría variación. Recordando también que un estudio observacional es lo que mencionamos, por ejemplo, anteriormente en el caso del árbol de Navidad. Ahí nada más era una cuestión de preguntar si sí o no, si te gusta o no te gusta. Entonces ese se podía definir como un estudio observacional, pero este era un estudio experimental porque los que estaban haciendo el estudio estaban haciendo modificaciones en el tratamiento. Tenían dos tipos de tratamientos, un trato de equinacia y un trato de placebos. Entonces iba a haber una variación en el resultado al final. Por eso dice que era un estudio experimental, ¿vale? Dice en el 1.5 recolección de datos muestrales, pero en el ejercicio 12 de la página 35 dice, identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Dice, el ejercicio se llamaba puesto de revisión de sobriedad. Y dice, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Poniendo atención a este ejercicio, aunque aquí nos dice, el autor fue un observador, a veces los planteamientos de los problemas nos lo muestran un poco confusos para que nosotros pues le pensemos un poquito más, ¿no? Pero pues aquí pues es claro al momento de decir donde se detenía y entrevistaba a cada quinto autor. Y este es el porqué de mi respuesta, ¿no? Mi respuesta dice, la muestra que se obtenía de la recolección de datos era sistemática, pues se elegía de la población total de cada 5 individuos. O sea, al momento de recolectar los datos no se escogían
uno por uno, sino que era sistemático. Había un sistema de 5. El primero, a lo mejor el primero no se revisaba, el quinto sí, el décimo sí, el quinceavo sí, el veinteavo sí, y así sucesivamente, yendo de 5 en 5. El punto 2.5 dice pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Bueno, aquí este ejercicio dice, es el ejercicio número 7 de la página 73. Se llama gráfica de ingresos. La explicación de este ejercicio pues es un poquito larga. Dice, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo, desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si las gráficas distorsionan los datos, construye una gráfica imparcial. La gráfica que da el libro, pues es esta, ¿no? Aquí se puede mostrar, pues prácticamente pareciera una gráfica de caja, pero sinceramente a mí no me transmite nada. No me transmite un dato real, no me transmite un dato en comparación a los números que nos están mostrando aquí, que 53.059 dólares para los hombres y 37.197 dólares para las mujeres. No me suena coherente el tamaño de las barras, de las cajas, de cualquier cosa que sea esto. Esto no, a mí no me representa una gráfica realmente. Entonces, lo que yo hice fue hacer una gráfica, pues una gráfica de barras horizontales, donde nos muestra que a las mujeres, pues como dice el problema, 37.197 dólares y a los hombres 53.059 dólares. Aunque pues aquí ya podemos notar que la variación del tamaño sí es, a lo mejor sí correspondiera en este pedazo de gráfica. Al momento de pasarlo a números nos damos cuenta que la variación no es tanta como la muestra aquí el tamaño. A lo que me refiero que el tamaño de la gráfica del libro está muy disparejo al momento de hacer la anotación de los números y la gráfica que estamos construyendo o que construí yo tiene unos números un poquito más coherentes, unas barras más coherentes y pues se puede precisar un poquito más lo que quiere transmitir el ejercicio. El siguiente ejercicio igual es del 2.5, pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Dice que el ejercicio es el número 9 de la página número 74. El 74, perdón, distancias de frenado. Dice el ejercicio, la siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. Describen qué aspectos de esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad la distancia de frenado de la Cura RL excede la distancia del frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Analizando pues la gráfica, notamos, o bueno, yo noté, perdón si hablo en plural, pero es la costumbre. Noté que la escala que traía era de 20 en 20. Entonces, del 100 al saltar al 120, del 120 al 140, del 140 al 160 y así, iba habiendo una variación donde no se notaba realmente los datos, donde los datos estaban un poco disparejos y pues no podríamos nosotros encontrar un valor dado, aunque pues podemos dar una aproximación. Si este es 180 y este es 200, a lo mejor la mitad aquí sería 190 y aquí tendríamos un 193. Es muy difícil, muy engañoso al momento de ver. Dicen qué cantidad de distancia del frenado de la Cura RL excede la distancia del frenado del Volvo S80. O sea, en qué momento excede este a este, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta porque en este, pues sí se alcanza a ver, pero aquí la gráfica ya logra mostrar un poquito más sobre en qué altura está.
Si nos damos cuenta, aquí ya se muestra que está entre el 135 y el 140, mientras que esta gráfica nos mostraba nada más que estaba entre el 120 y el 140. Ya podemos definir que está, por ejemplo, en un 136, 137, mientras que en la gráfica del libro pues no se podía definir. Y pues esta es mi gráfica, así como dice en el ejercicio. El siguiente punto, el ejercicio en el punto 2.2, dice distribución de frecuencias. En este ejercicio ya vamos a empezar a ver lo que es el AutoCAD. Entonces me voy a empezar a transferir entre los ejercicios de aquí y los ejercicios de AutoCAD. Pero bueno, el planteamiento dice: el pulso de mujeres, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución la distribución de frecuencias de la tabla 2,2. 2-2 incluye 7 clases. Estos son los datos, ¿no? Van desde el 76 hasta el 60, son 40 datos. Y aquí están los intervalos que se crearon, los 7 intervalos, en donde se muestra un límite inferior, un límite superior, que va desde el 60 al 69 en la primera clase, del 70 al 79 en la segunda, del 80 al 89 en la tercera, del 90 al 99 en la cuarta, del 100 al 109 en la quinta, del 110 al 119 en la sexta y del 120 al 129 en la séptima. La frecuencia pues va variando de la primera clase a la séptima, entre que la primera clase tiene 12, la segunda 14, la tercera 11, la cuarta un 1, la quinta un 1, la sexta un 0 y la séptima un 1. Aquí si nos podemos dar cuenta, la frecuencia con porcentaje o la frecuencia relativa viene desde el 30 al 250, igual va creciendo respecto a lo que mide la frecuencia no regular, la frecuencia dividida entre el número de datos y multiplicada por el 100% nos da esto. El 30% sería los 12 datos de la frecuencia de la primera clase. Y así se va hacia abajo: 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Nos da un total del 100%. Aquí nosotros comprobamos que era cierto los datos que estaban, los datos que nos estaban mostrando, gracias a que la suma de todos los datos daba un 40, la suma de todas las frecuencias es un 40, que es el total de datos que tenemos aquí atrás, y la cantidad y la suma de todos los porcentajes de las frecuencias relativas nos da un 100%. Esto es la marca de clase, no es más que la media por cada clase, se saca sumando el límite superior más el límite inferior y dividiéndolo entre los dos límites para que nos dé una marca de clase. Bueno, en este momento vamos a pasar a analizar lo que es el trabajo de Minitab. Esperamos a que abra el archivo. Lo hicimos, pues lo hice en Minitab 18. Aquí si nos damos cuenta van a empezar a brincar los datos. Esperamos a que cargue. Le puse como nombre 2.2 frecuencias. Aquí dice que aquí tenemos el pulso de hombres, el pulso de las mujeres y un tercer ejercicio que le puse como título dientes radiactivos. Eso lo vamos a ver en la presentación un poquito más a detalle más adelante, cada uno de los ejercicios. Pero en lo que es el pulso de las mujeres, se hizo un histograma para definir las frecuencias. En este histograma yo le hice la división de los intervalos, eh, pues por 10 intervalos, pero que es por default lo que marca el Minitab, pero como aquí nos marcaba 7 intervalos, pues nosotros lo podemos reducir y tendremos unos intervalos de esta manera. Son 7 intervalos, igual que en el libro, igual que esta gráfica es la de hombres. Un problema aquí.
La de hombres sí es 10. La de mujeres, acá de este lado aparece, son 7, 2, 4, 5, 6, 7. Y pues nos damos cuenta que está los números que nombramos anteriormente, 13, 12, 7, 5, 0 y 1. Esa pues es la distribución de frecuencias en base a los datos que nos daba, y es el ejemplo que se dio en los ejercicios que dejó el profesor. Y también pues está basado en el libro de Triola. El siguiente punto, el siguiente ejercicio es el mismo, pero dice pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluye 10 clases. Estos son pues los 40 datos y aquí están mostrados los 10 intervalos. Va del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los intervalos, donde se muestra el intervalo del límite inferior, con un límite inferior de 56 y un límite superior de 60. Y va pues de la misma manera 61, 64, 62, 68, así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al número 96, que es el último dato o el dato más alto, basándonos en lo ancho de cada intervalo. La frecuencia que muestra esta gráfica, esta tabla de distribución de frecuencias dice que es para el primer intervalo 13, el segundo 7, el tercero 3, el cuarto 6, el quinto 2, el sexto 0, el séptimo cuarto, el octavo 4, el noveno 0 y el décimo 1. La frecuencia relativa nos la muestra aquí también. Esta ya no la voy a explicar, es lo mismo que venía siendo en la tabla de mujeres, y la marca de clase lo mismo, ¿no? Nos vamos a ir al archivo de Minitab para que podamos ver la gráfica. En este caso pues se hizo lo mismo, un histograma. El histograma nos muestra para el pulso de hombres los datos distribuidos de esta manera. Al momento de hacer yo la tabla de distribución de frecuencias que se hizo acá, a comparación con esta, noté que la tabla de distribución de frecuencias que hice yo, la hice respecto a los datos a los datos, y aparte de los datos a la comparación de la fórmula para describir la anchura del intervalo, y es por eso que me salen diferente. Pero si nos damos cuenta, aquí también son 40 datos, y aquí dice que el primero es 0, o la frecuencia que está entre el 0 y el 50 y tantos es 0, después sigue 6, 7, 7, 9, 2, 0, 4, 4, 1. Aquí le podemos cambiar las marcas de clase si nosotros quisiéramos, y ponerle las marcas de clase que nos muestra dentro del ejercicio que hicimos acá, que serían 58, 62.5, 66.5, 70.5, 74.5, 78.5, 82.5, y nos podría dar una marca, una gráfica un poco más distribuida y más seccionada. En este caso no lo voy a hacer porque pues ya llevamos mucho tiempo con el video, y pues nos tardaremos un poquito más. El siguiente ejercicio sería el de los dientes radiactivos. Es el que les comentaba anteriormente. Aquí igual son 40 datos. Dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibacteriales que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de unexpected rise in strontium 90 in use the series TED in 1999 1919, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases, ¿no? Aquí pues podemos ver las 8 clases, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia que tiene cada uno,
la frecuencia relativa. Si se dan cuenta, aquí suma 40, al igual que acá, que son los 40 datos, el 100% por cada frecuencia y la marca de clase de cada uno. Nos vamos a ir a la tabla de distribución de frecuencias, digo al Minitab, para ver cuál es la tabla de distribución de frecuencias que nos muestra aquí. Aquí pues igual lo mismo, se hicieron 8 secciones, 8 intervalos, número de intervalos, fueron 8, y se pueden ver la frecuencia que había acá. Coincide básicamente con esta al momento de hacer la gráfica. A diferencia de esta, pues aquí se agarraron intervalos un poquito más enteros y son pues ahora sí que marcas de clase más amplias. Aquí es del 115 al 125.2, del 125 al 135.2, del 135 al 145.5 y así sucesivamente, ¿no? Aquí nos muestra la clase del 150 al 160, del 140 al 150, del 130 al 140, con un valor de 5 datos que hay ahí, 9 datos que hay aquí, 13 datos que hay aquí, y así sucesivamente, ¿no? Nos vamos a ir al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 2.3, son los histogramas. El histograma lo vamos a ver con el ejercicio siguiente. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El National Center for Health Statistics, Dear National Health and Nutrition Examining Survey. La edad está dada en años, estatura de pulgadas, PE es peso en libras, CINT es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea, sistólica en mmHg, 10 es presión sanguínea diastólica en mmHg, COL es colesterol en mg, IMC es índice de masa corporal, MUS es longitud de muslo en centímetro, codo es anchura del codo en centímetros también, la muñeca es anchura de la muñeca en MC y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Nos vamos a ir a lo que es el histograma dado por Minitab también. Vamos a cerrar este archivo, que era el de frecuencias, y vamos a abrir el archivo nuevo de histogramas. Aquí está cargando el archivo, esperamos un momento. Mientras les puedo comentar que los histogramas son un tipo de gráfica de barras, pero este tipo de gráficas nos va a demostrar la campana de Gauss, donde vamos a ver si la muestra de los datos es una muestra, es un informe normal o es un informe que sale de la normalidad. En este caso, pues lo fui yo separando de esta manera: cintura, muslo, codo, muñeca, brazo, edad, estatura. Y empecé con lo que venía, que nos pedían en el ejercicio, y continué con los ejemplos, ¿no? La cintura nos marcaba unos datos, bueno, todos son 40 datos, y el histograma de cintura es el siguiente. Este histograma, si nos damos cuenta, está debajo de la normalidad de la curva de Gauss, de la campana de Gauss, y pues tenemos una frecuencia distribuida del 71 al 75 al 81, del 81 al 87, del 87 al 93, del 93 al 99, del 99 al 105 y del 105 al 111. Cada uno con diferentes datos, por ejemplo el 8, 5, 11, 6, 7, 3.
Y si nos damos cuenta, no tiene ni siquiera sentido los datos, porque está uno más arriba que el otro más abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y pues no se puede apreciar muy bien lo que es la distribución. Pero para poder ver mejor, existe lo que es el informe del resumen de las gráficas o del histograma. Y dice informe de resumen de cintura. Este resumen lo sacamos pues como nos lo pidió el profesor, entrando a estadística básica, resumen de gráficos, y nos apareció este resumen. Dice a cuadros 0.52, valor de P. La media dice que es el 91.28, que viene siendo más o menos por aquí. La desviación de estándar es 9.86, que es la desviación que se ve de una clase a otra, es lo que se está desviando. La varianza es un 97.25 el dato. Y pues aquí vienen más datos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente esto es de la cintura, ¿no? Para ver el muslo, lo del muslo, vendríamos al histograma. Este histograma, si podemos ver, está un poco ya más adentro de lo que es la campana de Gauss. Y empieza creciendo, y después de creciendo, con un dato, dos datos, 12 datos, 11 datos, 10 datos, 4 datos, en el cual tenemos, por ejemplo, una clase de 38.75 a 41.25. La primera clase, perdón, viene desde el 33.75 al 36.25. La segunda del 36.25 al 38.75. La tercera del 38.75 al 41.25. La cuarta del 41.25 al 43.75, 43.75 al 43.6.25 en la quinta, y en la sexta 46.25 a 48.75. Para entender un poquito mejor, aquí está el informe del resumen, sacado igual de la misma manera que anteriormente. Tenemos una desviación estándar apenas del 2.908, una media de 42.573 y pues una varianza del 8.45 en lo que es la medición del muslo. Nos movemos ahora a lo que es el codo, el histograma del codo. El histograma del codo, si podemos darnos cuenta, también no tiene una desviación, una campana, no está dentro de la campana de Gauss, como se desea para los datos estadísticos normales, pero sí tiene pues esta jugabilidad que tienen las barras de ir hacia arriba y hacia abajo en varios puntos, ¿no? Lo podemos analizar mejor dentro del informe del resumen de codo que de esta gráfica, donde nos muestra que tenemos un valor de la media de 7.26. Lo importante aquí es la desviación estándar, que nada más dice que se está desviando dentro de las clases en .4517. Eso tomando en cuenta que las mediciones son 6.5, 6.6, 6.6, 6.7, así. Son pues decimales muy pequeños. Nos favorece demasiado que tengamos apenas una desviación estándar de .4517. Vamos a ver ahora lo que es el histograma de la muñeca. El histograma de la muñeca es un poquito más dentro de lo que comúnmente ocurre en una distribución normal, con una distribución de clase de 4.95 a 5.25, la siguiente del 5.25 al 5.55, la que sigue del 5.55 al 5.85, la que le continúa 5.85 al 5.15, la siguiente de 6.15 a 6.45 y la que termina 6.45 a 6.75. Para saber qué datos hay en cada una, pues nos podemos colocar aquí y nos va a decir tiene 3, tiene 6, tiene 13, pero para más rápido, igual a como estaban en los ejemplos, vamos a poner la etiqueta de datos, la vamos a poner que use la etiqueta del valor de Y, la vamos a poner a aceptar y dice que son 3, 6, 13, 14, 2 y 2, ¿ok? Nos vamos a ir al resumen del histograma de muñecas y dice lo mismo, ¿no? Está la campana de Gauss, está dentro del intervalo de las campanas de Gauss
y dice que tenemos una media de 5.8000, una desviación estándar apenas de 0.3545, y si nos damos cuenta apenas en el codo teníamos una desviación estándar de 0.4517, que siendo la muñeca un poco más corta esa desviación, entre más se acerca al cero obviamente pues va a haber menos desviación, y pues va a ser más acorde cada dato uno tras el otro. Vamos a minimizar esta parte de aquí, vamos a leer lo que es el histograma del brazo. En el histograma del brazo pues sucede lo mismo que en la muñeca y en el codo, ¿no? Tenemos que los brazos de las personas que entraron dentro de este estudio tenían una desviación estándar apenas del 3.15, como dice aquí, con clases desde el 25.5 al 28.5, 28.5 al 31.5, del 31.5 al 34.5, del 34.5 al 37.5, del 37.5 al 40.5 y del 40.5 al 43.5, ¿no? Vamos a abrir lo que es el informe del resumen del brazo, y dice que tenemos una media de 32.38 con una desviación estándar de 3.015. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo que comentaba anteriormente con el codo. Tenemos una desviación, donde teníamos una desviación muy pequeña porque las medidas eran muy pequeñas. Aquí tenemos unas medidas grandes, por lo tanto la desviación es grande, pero aún así es muy pequeña a comparación, por ejemplo, de la cintura, donde teníamos una desviación estándar del 9.8. Entonces aquí tenemos una desviación estándar apenas del 3.15, lo que hace que este histograma entre dentro de el límite de la campana de Gauss. ¿Okay? Para ver lo que es la edad, vamos a ver el histograma de la edad, y encontramos que pues realmente los datos fueron normales, fueron un poco normales, están todavía dentro de la campana de Gauss, y nos muestra que son clases que van desde el 15 al 25, del 25 al 35, del 45, del 45 al 55, del 55 al 65, y para terminar pues del 65 al 75, ¿no? Son 40 datos, una media de 35.48, pero para ver mejor vamos a irnos al resumen de edad, donde tenemos la variancia de 193.94, recordando que este es el cuadrado de la desviación estándar, y nos ayuda a la desviación estándar para ver qué tan desviados están los datos de la media, y podemos ver aquí en la edad que tuvimos los datos un poquito más distribuidos dentro de la campana de Gauss. Lo de aquí para abajo lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para irnos un poquito más rápido, y ya para último, el histograma de la estatura nos muestra que hubo una distribución, pues ahora sí que normal dentro de la campana de Gauss. Se puede mostrar en un intervalo desde el 58.5 al 61.5, que fue por ejemplo aquí la persona con menor estatura, o una persona nada más con una estatura muy baja, que iba desde el 58.6 a 61.5, y las tres personas que estuvieron dentro del 61.5 al 64.5, 9 personas que estuvieron entre el 64.5 al 67.5, 18 personas que estuvieron en la media. Aquí pues encontramos la media, donde tuvimos un rango entre el 67.5 y el 70.5. El 70.5 al 73.5 hubieron 8 personas, y una persona que midió más de 73 al 73.5 al 76.5, ¿no? Vamos a ver el informe de resumen detallado, donde nos muestra que tuvimos una media del 68.33, la mayoría de la gente estuvo dentro de esos datos.
una desviación estándar del 3.030, que era lo que platicábamos hace rato dentro de las demás gráficas, que es una desviación estándar muy baja a comparación de la cantidad de datos que habían. Y pues la varianza de 9.118, una simetría del 0.4565 y así sucesivamente. Vamos ya a cerrar este archivo y nos vamos a ir a la presentación. Dice, el siguiente punto es el polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias lo vamos a definir pues básicamente con la columna de las frecuencias. Dice que con el pulso de mujeres se utilicen los puntos de las mujeres de la tabla y siga el procedimiento anterior para construir el polígono de frecuencias. Vamos a abrir el archivo del Minitab. Perdón. El archivo de Minitab. Aquí está. Dice que para la frecuencia relativa de la frecuencia de M, la gráfica de frecuencia de las mujeres, tuvimos este polígono de frecuencias de la siguiente manera. Aquí pues se muestran prácticamente lo mismo que anteriormente mostrábamos en las gráficas de los histogramas, pero en este caso pues obviamente lo que cambia es el polígono de frecuencias. Esta gráfica pues la pudimos hacer con la ayuda del Minitab en gráfica de barras, agarrando los datos de la marca de clase que se encuentran aquí abajo y que tenemos en este lado aquí la frecuencia de que son estas de aquí, y pues para poder analizar ahora sí que esta gráfica tendríamos aquí las frecuencias en números enteros, si se dan cuenta, y tendríamos también lo que es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa, si nos damos cuenta, pues es prácticamente la misma gráfica. Lo único que cambiaría en este punto sería que aquí está dado por frecuencias relativas, lo que son porcentajes, lo que vale el porcentaje de cada punto en cada marca de clase que le corresponde. Vamos a minimizarlo y vamos a ver el siguiente ejercicio que tiene también mucho que ver con esta gráfica. Bueno, antes que eso, vamos aquí también el ejercicio nos pedía que revisáramos la frecuencia para el pulso de hombres, y es lo mismo que en la de mujeres, nada más cambia pues la forma de la gráfica gracias a que nosotros tenemos datos diferentes. Los datos son estos. La frecuencia, la marca de clase viene desde el 58.0 al 94.5 con un crecimiento con una variación de esta manera. Y tenemos lo que es la frecuencia relativa de hombres también, donde va ahora en porcentajes. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que es la gráfica de ojiva. Este es el punto 2.4.1. Dice a continuación, para el pulso de hombres y mujeres realice la gráfica de ojiva que le corresponde. En la gráfica de ojiva podemos encontrar, se va a analizar, la gráfica de ojiva es prácticamente lo mismo que un histograma, pero se va a definir por diferentes, perdón, es lo mismo que un polígono de frecuencias, pero está diferentemente distribuido. Para este se ocupa lo que es la frecuencia y la frontera de la clase. No se ocupa lo que es la marca de clase, sino la frontera, nada más el punto de de la marca donde empieza y donde termina. ¿Ok? Vamos a analizar la gráfica de ojiva para el pulso de hombres, la cual tenemos, si se dan cuenta, el crecimiento desde un acumulado de frecuencia se va acumulando de tal manera que va llegando hasta el número de datos, hasta el número
la frontera de la marca y la frecuencia va disminuyendo, va aumentando, perdón. Vamos a ver lo que es la gráfica de frecuencias con la gráfica de ojiva en las mujeres. Va aumentando de izquierda a derecha en cuestión de datos. Se va ahora sí que acumulando la frecuencia conforme va avanzando dentro de las fronteras de la clase hasta llegar al número 40. Se dan cuenta que es 0, en la segunda frontera es 12, en la tercera 26, en la que sigue 37 y así sucesivamente hasta que llegamos a 40. Esto es lo que es la gráfica de ojiva. El siguiente tema es gráfica de puntos. Dice para el pulso de hombres y mujeres, realice la gráfica de puntos que le corresponde. Vamos a abrir el archivo de la misma manera que abrimos el de ojiva y vamos a explicar que la gráfica de puntos pues básicamente es una gráfica donde se muestran los puntos como si las mismas, se toman en cuenta los datos totales y nos va a resumir básicamente lo que es las clases, la cantidad de datos que va a haber en cada clase. Aquí también le podemos agregar, aquí también podemos ver lo que es cuántas entran dentro de cada clase, igual va a como iba las clases en los ejercicios anteriores. Aquí tenemos lo que es la gráfica de puntos para el pulso de hombres, que va igual de izquierda a derecha, aumentando con cada clase, va dándonos lo que viene siendo en cada clase. Ok, aquí vienen las clases, 71.5, 72.5, 67.5, 78.5, ok. Vamos al siguiente punto que es el 2.4.4, que es la gráfica de tallo y hojas. Dentro de la tabla, la gráfica de tallo y hojas para el pulso de hombres y mujeres, realice la gráfica de tallo de pulso de tallo y hojas que le corresponde. Vamos a abrir el archivo de la misma manera. Este tipo de gráficas nos muestran prácticamente los mismos datos que hemos venido viendo anteriormente. El fin de conocer ahora sí que cómo se constituye cada gráfica es para saber de qué manera nos va a servir dentro de un futuro, perdón, eh, cada gráfica. En este caso, pues nada más tenemos los 40 datos y la gráfica de detalle y hojas nos explica de manera detallada como tallo qué es lo que tenemos de frecuencia dentro y cuántos hubieron de cada uno. Por ejemplo, hubieron 360, 464 y 2, 4, 5, 68. En la frecuencia en el tallo donde hubo una frecuencia de 14 supuestamente, también hubo una hoja donde hubieron 7, 2, 4, 6, 8 creo que son, no alcanzo a leer muy bien, 2, 4, 6, 8, creo que 9, 7, 2, 4, 6, 76 y así va sucesivamente, ¿no? Cada unidad de estas representan una centésima y cada unidad de estas pues las unidades y se van sumando. Si es, por ejemplo, aquí hubo un 104, una frecuencia de 2 de 104, una frecuencia de 1 de 11, aquí no hubo nada, pues hubo un 0, entonces como no hubo nada pues no se pone aquí nada. Y hubo una frecuencia con un solo dato de 124 datos, ¿no? De 124 en la frecuencia con una frecuencia nada más.
En la de hombres, pues es básicamente lo mismo que anteriormente vimos. Hubieron 6 de 52, 4, 6 de 56. Hubieron 2, 4, 6, 8 de 60, 2, 4, 6, 8 de 64 y 3 de 68, sumas 17 y así sucesivamente, ¿sale? Eso es lo que es una gráfica de tallo y hojas. Para la gráfica de barras, vamos a ir abriendo el archivo. Dice, para el pulso de hombres y mujeres, realice la gráfica de barras que le corresponde. En este archivo, pues la gráfica de barras pues es básicamente la gráfica más conocida en estadística, en la probabilidad anteriormente. Uh, eh, y pues demuestra lo que venimos estudiando pues desde las primeras gráficas que les estaba mostrando en el video. Pero aquí nada más se distribuyen pues básicamente los datos, ¿no? Nos demuestra que en la primera barra hubieron 3 personas con 60 edad, con la edad, con el pulso de 60, 4 personas con el de 64, 5 personas con el de 68 y así sucesivamente, formando esta figura, ¿no? En el, para poder, aquí no tengo el dato de los hombres, la gráfica de hombres, pero la podemos crear fácilmente entrando a gráfica de barras. Aquí sería una gráfica de barras simple. En lugar de mujeres, pues podríamos hombres y le podríamos aceptar y ya. Aquí se crea la gráfica de hombres. Carga, tarda un poco en cargar. Y son, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 9 barras. Aquí pues básicamente nos va demostrando cuántos datos hubo en cada uno. Para poder ver los números mejor, cuántos hubo cada uno, le vamos a agregar etiqueta de datos de la manera que ya había explicado anteriormente. Y dice que hubo 6 de 56, 7 de 70, 7 de 64, 3 de 68, 6 de 72, 2 de 76, 4 de 84, 4 de 88 y 1 de 96. Eso es lo que fueron las gráficas de barras. Vamos a guardarlo para que ya quede guardado ahí la gráfica de barras de hombres. Y vamos a ver por último la gráfica de Pareto. Bueno, van a haber más gráficas. A continuación, vamos abriendo el archivo y les voy explicando lo que es el problema. Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mountering Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ver si abro el archivo. En este caso vamos a ver la gráfica de Pareto para la cantidad de datos que hay aquí. Aquí en estos datos hay cerca de 4000 datos, creo que más de 4000 datos, perdón, y nos podemos ir hasta abajo para demostrarlo, que son más de 4000 datos. Estos datos se van a analizar en la gráfica de Pareto. Ahorita les voy a explicar de qué manera, y si se dan cuenta son más de 4000 datos, ¿no? Donde se viene pues la fecha en la que se encontró el defecto que en tal de que era lo que teníamos en cada defecto, y la cantidad de defectos que hubieron por cada uno. En la gráfica de Pareto pues prácticamente es una combinación pues de una distribución de gráfica de barras con una gráfica de ojiva, donde se va acumulando aquí también la cantidad de datos, la cantidad el porcentaje y el acumulado, ¿no? Si nos damos cuenta, por cada corte por soldadura hubieron más datos, que fueron 1021,
por cada ausente así denominaban el defecto, hubieron 925, por cada de alineado hubieron 851, de soldadura mal refluida 742 y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que es la gráfica de Pareto para el SMT de esta empresa. Dice la gráfica de Pareto, el siguiente ejercicio vamos a abrirlo de una vez. Y dice, una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí ya abrió el Minitab. Esto es para la inyección de plásticos y hay cerca de 200 datos. Los podemos ver de esta yéndonos abajo. Son cerca de 1000 y cacho datos, 1200 datos. Y dice el diagrama de Pareto que resultó de estos datos es donde nos dice que tenemos una cantidad de 329, 301, 140. Aquí no le agregué etiquetas de datos, pero se los podemos agregar, así como hemos venido anteriormente viendo. Y si son 329 datos 301, 147, 142, 112, 45, 31 y 17. Dice, es un porcentaje de acumulado de la siguiente manera, un porcentaje por cada uno. Las malformaciones representan un 29.3% de todas las malformaciones, de todos los defectos. La coloración incorrecta un 26.8%, los huecos un 13.1%, la rebaba excesiva un 12.6%, las marcas negras un 10.0%, el acabado incorrecto un 4.0, la piel de naranja 2.8 y líneas de flujo visibles 1.5. Eso es dentro de la inyección de plástico. Y si se dan cuenta, este es el acumulado y que ahí llega hasta el 100%. ¿Sale? Eso es para lo que nos sirve una gráfica de Pareto, básicamente para ver cómo se van acumulando los defectos o lo que estemos analizando, cómo se comportan los datos, cuántos datos tenemos en cada uno y así sucesivamente. Vamos a guardar lo que nos resultó. Y dice, vamos a analizar ahora las medidas de tendencia central. Dice, una empresa que manufactura productos médicos requiere analizar un estudio de los resultados del diámetro de producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días al mes. Obtener la media y mediana de las muestras recolectadas. Dice, medidas de tendencia central. Nosotros ahora vamos a analizar las medidas de tendencia central. Estas medidas pues las tengo apuntadas aquí en el proyecto que voy a mostrar más adelante, los cuales son la media, la mediana y la moda. Estas medidas de tendencia central las pudimos analizar en este ejercicio donde nos dieron 500 datos, donde midieron el diámetro de todas esas piezas. De esas, eran 500 piezas se midieron el diámetro de esas ondas. Y aquí dentro de estos está este resumen de datos que se sacaron de esta manera, yéndonos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, y aquí nos dio pues ahora sí que el resumen completo. Lo que nos importaba, era la media, que es un .80613. Esa es la media de todos los datos. El error de la media es un .000107. La desviación estándar apenas es un .00239, una variancia de 0.000006.
Pero lo que nos importaba pues era la media, la mediana que era 80.8063 y un rango de 14.31, ¿vale? Eh, Eso es para los datos de las medidas de tendencia central. En el ejercicio que nos pidieron, dice que nos dejaron un ejercicio que dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formas de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio: 125 muestras de diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada, ¿no? Vamos a abrir el archivo. Perdón. Ok, al parecer no le hice el pervínculo, perdón. Vamos a ponerle el pervínculo al archivo. Y vamos a abrir el archivo. El archivo a continuación está hecho pues en Minitab. Es la misma historia del archivo anterior, del Minitab anterior, donde nos pedía encontrar la media, la mediana y la varianza. Si es la varianza, ¿verdad? Dice que teníamos nosotros, aquí en este caso tuvimos 125 datos, donde se midieron el diámetro de los 125 fuselajes en diferentes días, y se obtuvo con este resumen una media de 6.2496, una mediana de 6.2496 que corresponde al mismo, y la moda, pues en este caso no existe la moda. Si existe la moda se descartan todos esos archivos, digo todos esos datos, porque no debería haber una moda. Ese sería un error de medición. Eh, para poder analizar mejor vamos a ver un informe de resumen de datos, donde nos va a demostrar la campana de Gauss, cómo es la distribución normal de estos datos que se recolectaron, y cómo es que existen la media, y es los mismos datos que vimos anteriormente están resumidos en este de aquí, y un poco más, porque aquí vienen pues ya lo que vamos a ver más adelante, el cuartil y demás, ¿no? El siguiente ejercicio es medidas de variación. Las medidas de variación se van a ver con el ejercicio que dice: científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes del CO2, obtener en el rango de la desviación estándar y la variancia. Dice que las medidas de variación son el rango, la desviación estándar y la varianza. En este caso, pues vamos a ver con este ejercicio eso lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza. Y esas medidas de variación pues son las medidas que nos van a demostrar qué tan dispersos están los datos, qué tan reales qué tanta confiabilidad le vamos a tener a esos datos. Dentro de este ejercicio, pues se recaudaron 125 datos de las toneladas de CO2 al año que emiten cada carro, cada automóvil, y se dedujo que con el resumen de estadísticos descriptivos, dice que la media es 9.071. Esos son los datos los datos que vimos anteriormente. La media 9.071, la mediana 8.900, pero en este caso nos importa lo que es la desviación estándar, que es 1.312,
la varianza, que es 1.72. Esto quiere decir que están variando entre dato y dato solamente un 1.312, la desviación estándar. Y el rango, que es el 6.931, que es el nada más y nada menos que el dato máximo o el máximo dato menos el mínimo dato, viene siendo un rango, ¿no? Si nosotros restamos el máximo al mínimo, nos va a dar 6.931. Eso sería todo por parte de las medidas de variación de este ejercicio. Vamos a ver la medida de variación en el ejercicio siguiente. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según datos del USA National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver el archivo para ver el resumen que tiene sobre estos datos. Igual que anteriormente en el ejercicio anterior, pues se recaudaron los datos. Fueron apenas 30 datos para ver cuántos alumnos iban cuántos años les costaba a cada estudiante. Dice que la media dentro de estos datos fue de 5, la mediana de 5 y el rango de 4, ¿no? Esto lo estoy nombrando pues nada más para que pues nos demos cuenta, las medidas anteriores eran esas, las que tendríamos. Y dice que nosotros tuvimos una desviación estándar del 1.050, nada más varió 1.050 entre 1 y 1, que dicho en otras palabras, un número que varió 1.050, pero que realmente llevado de otra manera es un año un año y medio lo que varió entre cada estudiante y uno y otro estudiante, con una variancia de 1.103 y un rango de 4, recordando que pues el rango es el máximo menos el mínimo, que es 4, 8 menos 4, 4, ¿no? Aquí lo tenemos, 8 y 4. Bueno, vamos a ver lo que son ahora las medidas de posición relativa. Dice, utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comprobar los datos conjuntos de datos. Bueno, los datos que de la medida de posición relativa, en este caso, bueno, antes que nada, antes de abrir el archivo, vamos a ir abriéndolo de todos modos. En este caso, para poder nosotros encontrar las medidas de posición relativa, son los perciles y los cuartiles. ¿Qué es un percil? Un percil básicamente es el dato ubicado dentro del porcentaje que se decide saber. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué dato hay en el percentil 5, queremos decir que estamos buscando el dato que esté en el 5%. Si nosotros queremos buscar el dato que esté en el 50%, en el percentil 50, quiere decir que vamos a encontrar el percentil que esté dado en el 50%, que pues prácticamente eso sería la media. Ahorita lo vamos a demostrar. Dice, el ejercicio decía que teníamos que encontrar el valor con la gráfica de caja, el valor de los datos de las medidas que hemos estado dando anteriormente, más las medidas las medidas de posición relativa. En este caso, nosotros primero hice la gráfica sencilla donde se demuestra pues aquí la mediana, la media, el rango, los bigotes, y dice que la mediana está en un punto 81.71 libras. Pero nosotros para estar más seguros, bueno, estos datos que se alcanzan a ver aquí son los datos que quedan fuera de la caja y son datos que no tienen nada que ver con lo que se está pesando, ¿no?
hubo una variación en esos datos, a lo mejor porque la data tenía alguna deformidad, algún problema, ¿no?, de fabricación. Para ver más a detalle todo eso, es necesario hacer una gráfica a detalle, ¿no? En esta gráfica tenemos igual en la mediana, tenemos la estimación. En este caso de acá tenemos, bueno, este es de la Coca, este es de la Pepsi, tenemos que es la comparación. La mediana entre la Coca y la Pepsi era 82.8233 y la otra era .8171. Quiere decir que es más ligera la lata de Coca que la de Pepsi, ¿no? Ahora, para poder eh, deducir lo que queremos encontrar, vamos a abrir el resumen de estadísticas descriptivas y vamos a buscar lo que son los cuartiles. Aquí vamos a marcar primer cuartil, tercer cuartil, para que veamos cuáles son los cuartiles. El segundo cuartil no tiene sentido que lo buscáramos porque, como les dije hace rato, pues va a ser igual a la media. Aquí vamos a marcar el rango, pues la varianza, que es lo que hemos estado estudiando, la moda, y vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a aceptar, y aquí nos abrió el dato, ¿no? Dice que nuestro primer cuartil va a medir .81447, quiere decir que en el cuartil 1, en el 25% de la muestra, tenemos un .81447, el dato está en el .81447, y en el tercer cuartil, o sea, en el 75%, tenemos el .82100. Bueno, quiere decir, aquí no aparecen los percentiles, pero esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros buscáramos el percentil número 25, vamos a tener el mismo dato que en el primer cuartil. Y si nosotros buscáramos el percil 75, tendríamos lo mismo que en el cuartil 82100. ¿Vale? Esto pues para la Pepsi, el peso de la Coca regular. Ahora, para el peso de la Pepsi, pues podemos hacerlo de la misma manera. Vemos estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, pero en este caso para peso de la Pepsi regular, estadísticas, y dejamos lo mismo, el tercer cuartil, la moda, el rango, todo, y le damos a aceptar y aceptar, y nos va a abrir lo mismo. Vamos a ver que aquí el cuartil, por ejemplo, estaba en el .81447, que va a estar en el .82110, mientras que el tercer cuartil va a estar en el .82600 para la Pepsi, y para la Coca va a estar en el .82100, ¿sale? Si nos damos cuenta, están muy parecidos, al menos en el tercer cuartil tienen los datos muy parecidos, ¿no? Vamos a cerrar el archivo para abrir el siguiente, vamos a guardarlo. Y dice, el siguiente ejercicio dice medidas de variación, es lo mismo, pero en este caso tuvimos, dice el ejercicio, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos que se representan a continuación. Construyó una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Vamos a ir abriendo el archivo. Los 5 números, recordando que son pues los primeros dos, el primer cuartil y el tercer, y pues los percentiles, ¿no? Los más importantes, al igual que la media. En este caso, pues aquí yo ya había hecho lo que hice en el ejercicio anterior. Abrí para ver, a ver cuáles eran esos cuartiles. En el caso de la calificación, dice que el cuartil 1, en el dato del 25%, tuvimos el dato del 690.2. Aquí pues los da fraccionado con decimal por lo mismo, ¿no? Porque son datos nada más meramente calculados de las medias, las medianas. La mediana, por ejemplo, tuvimos una mediana de 751.8 y una media de 765.0.
con un máximo, con un rango. El rango aquí no viene, no lo incluí, pero pues vamos a revisar lo que es la gráfica de caja. En este caso, la gráfica de caja nos muestra un rango intercuartil de 162.180, donde los bigotes se encuentran en 568, 100.187 y 985.659, con 30 datos y se borró, y un cuartil, el primer cuartil en 690.16. Ok. Igual pues aquí se hizo la gráfica de caja más completa, donde podemos ver los datos que se quedan excluidos. En este caso, si se dan cuenta y comparamos la gráfica anterior con esta, teníamos nada más y la sobrepusiéramos, esto de aquí nada más va a ser esto de aquí, y aquí crece la caja porque hay datos que quedan fuera de lo que debe de ser la media, la mediana, la varianza, la distribución, todo el rango, todo lo que anteriormente hemos estado estudiando. Ok, se cierra aquí. Esto es todo para lo que es la unidad 1 y 2 de la unidad 1, perdón, introducción a la estadística y resumen y gráfica de datos, ¿vale? Ahora, les voy a explicar más o menos, o les voy a explicar a grandes rasgos lo que es el proyecto que yo he implementado o voy a implementar dentro de los próximos 3 semestres, incluyendo donde se llama herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Así a grandes rasgos, yo trabajo en una tienda comercial. Pónganle el nombre que quieran, no lo voy a nombrar aquí por obvias razones, pero la empresa donde yo laboro se dedica prácticamente al servicio, ¿no? Dice, la delimitación del problema. Es importante definir el área donde se delimitará el problema. Esta es una empresa dedicada a la industria comercial donde su primera instancia es el servicio. El problema radica en la productividad para que los cajeros tienen debe de ser muy buena para incrementar varios rublos que no se toman en cuenta en la empresa. ¿Qué rublos son? Estos rublos, los factores que afectan estos rublos son los siguientes. Los factores que no se toman en cuenta se encuentran enlistados a continuación. Los cajeros son muy lentos, las filas son muy largas, no se tienen referencia de lo idóneo para ser productivo y las mermas por devolución, o sea, es un factor que se afecta directamente gracias a todo lo anterior, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Básicamente es el proyecto buscar una referencia en la cual los cajeros deben de ser productivos, eh, basándonos en varios rubros que sí se les califican, ¿no? Por ejemplo, IPH. El IPH lo voy a explicar más adelante, pero básicamente es IP Hour o, o productos por hora, ¿no? El objetivo del proyecto dice clientes felices. Un cliente que sale de la caja rápido es un cliente feliz. El incremento en las ventas. Estos son los objetivos del proyecto. El incremento en las ventas cuando un cajero es rápido, la afluencia de que los clientes también lo es, lo que permite que haya más tiempo para cobrar a más clientes. Evitar mermas. Evitar mermas cuando un cliente paga rápido, no tiene tiempo de pensar en lo que va a devolver. Por ende, las devoluciones son el causante del 50% o más de la merma dentro de las tiendas comerciales. Atender los más clientes posibles para pues básicamente este punto con el primero van de la mano, porque entre más clientes atiendas y más rápido los atiendas, mejor, pues más felices van a ser. Entonces estos son los objetivos de mi proyecto. Y pues se le pueden ir sumando más respecto a lo que vaya avanzando el proyecto. ¿Ok? Obtener una referencia de lo que los cajeros deben de cobrar. Ese es otro de los objetivos.
Dice los datos de referencia. Los datos obtenidos representan la velocidad en la que los cajeros cobran la mercancía. Esta está determinada por las veces que se conectan al sistema y cobran. No implica que lo hagan seguido ni cuántas horas laboren. Lo que quiere decir que si estos lo hicieran como en el estudio, entonces cada hora cobrarían esa cantidad de artículos. A lo que puedo resumir de esta explicación que di aquí, un poquito más filosófica aquí, pero yo se la voy a explicar un poquito más concretamente, que si una persona agarra un producto y lo cobra y lo cobra y lo cobra todos los días, a la misma velocidad que lo cobra, va a poder cobrar más artículos en las horas que esté laborando. No importa que lo cobre, que trabaje 6 horas, que es un trabajador parcial o que es un trabajador completo. Si él cobra lo mismo todos los días a la misma velocidad, va a tener una productividad mejor y va a poder cumplir con los objetivos del proyecto. Se hizo el estudio con datos proporcionados por la empresa para analizar cuántos artículos por hora cobran cada uno de sus operadores. Lo que se busca a continuación es lo siguiente. Esta información nos arrojará cuál es el promedio de artículos por cobrar cada semana, así como cuál es la media, la mediana y lo demás. Los datos de referencia, dice el operador del 1 al 16, aquí dividí la tabla en dos, cobraron por semana 850, 750. El 1 cobró 850 en la semana 1, el 2 cobró 900 en la semana 2, el 1, perdón, el 1 cobró en la semana 3 847 y así sucesivamente. El estudio se está haciendo en base a las 4 semanas, esto es gracias al resumen de artículos por hora cobrada o IPH, que era lo que les comentaba anteriormente, el IPO o artículos por hora. Y los valores obtenidos van a ser los siguientes, al menos en esta unidad, en este avance del proyecto, van a ser los siguientes. ¿Sale? Va a ser la mediana, las medias de tendencia central, la media, la mediana y la moda, las medidas de variación, el rango de la desviación estándar de la varianza y la medida de posición relativa, los percentiles y los cuartiles. Para esto voy a abrir lo que es el archivo, donde tengo el video, digo perdón, el archivo donde tengo el trabajo, el Minitab, y es esperemos a que abra el archivo. En el archivo yo planteé el programa para buscar todos esos datos, basándome en que encontrando esos datos vamos a tener un mejor análisis de cuál es la curva del normal o cuál es la manera en la que se comportan los datos, y en base a eso trabajar sobre hacer un plan de trabajo de cómo vamos a mejorar pues la productividad de cada cajero. En este caso, pues aquí están los datos. Saqué un promedio final de cada operador por todas las semanas que se estuvieron cobrando, las que se están analizando. En promedio, este operador cobra 879.25 artículos por hora, y así se van aumentando. Hay unos que cobran alrededor de los 900, que son los que cobran más. Vamos a ver el histograma de esto. El histograma de este archivo, digo, de estos datos es el siguiente. Aquí dice que tenemos unos intervalos, tenemos 10 intervalos, el cual los vamos a cambiar por 7, que es lo que básicamente sucede cuando hay pocos datos, para ver cómo varía y a ver si así representaría alguna recta normal. Pero regularmente no va a haber una recta normal aquí porque nosotros tenemos en lo que es la empresa
eh, operadores que cobran más, que cobran menos. Ahí el análisis se podría hacer básicamente de diferentes maneras. O no están bien capacitados para cobrar todos de la misma manera, o no están siendo lo suficientemente productivos. En este archivo yo le voy a agregar etiquetas de datos aquí a mis barras para ver cuántos tenemos en cada frecuencia, en cada intervalo. Se comenta aquí en este intervalo que, por ejemplo, entre el intervalo 920 y el 1000 hay 6 personas que están cobrando entre 900 y 1000 artículos por hora. Mientras que hay una persona que está cobrando apenas menos de 500 artículos y sigue operando, ¿no? Entonces lo que vamos a definir con esto va a ser lo siguiente. Vamos a ver el informe de resumen de promedio final y vamos a ver cuánto tiene la media. La media dice que son 812. Podremos definir que 812 sería lo idóneo de que todos los cajeros estuvieran cobrando de la misma manera. Y podríamos analizar que hay una desviación de 141 artículos por escanear por cada uno. Quiere decir que a ella le faltaría arriba de 141 artículos nada más para alcanzar lo ideal. Cosa que no sea cierto, ¿no? Porque ella, para que pudiera estar en lo normal, debería estar aquí o aquí. O mejor dicho aquí, que es donde está en la media, ¿no? Dice que el primer cuartil son 703.63. Dice que entonces el primer cuartil se encuentra más o menos por aquí. El tercer cuartil más o menos por acá. Y pues el rango, aquí no aparece el rango, perdón. Aquí en este caso lo hice por semana para ver cuántos datos iba a tener cuánto iba variando cada semana y si las semanas se encontraban dentro de lo permisiente. En este caso, como expliqué cuando explicamos las gráficas de cajas, los únicos datos importantes son los del medio. Entonces estos datos que están afuera quedan ahora sí que fuera, valga la redundancia, de la gráfica. Por lo tanto, se va a buscar que los cajeros empiecen a cobrar con un intervalo de aproximado de entre 739 y 911. Más adelante y con las aplicaciones de las demás materias y de los demás semestres, perdón, se va a ir viendo y se va a ir desarrollando el ejercicio para poder alcanzar los objetivos principales que eran estos dentro de la misma empresa. Esto es todo por parte mía. Espero les haya gustado mi presentación. Los veo después. Muchas gracias.